Muy buenos días, hermanos y hermanas. Muy especial también las personas que están viendo por internet. Antes de saludar desde arriba, y después saludar desde aquí, un saludo. Quiero que me acompañen por un momento a Romanos capítulo 1, versículo 16. Es un texto muy importante de nuestra fe. Vamos a leerlo en nuestras Biblias. Romanos capítulo 1, verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Nosotros creemos en el Evangelio. Quiero preguntarles qué significa Evangelio. Buenas noticias, buenas nuevas. Y la palabra de Dios me dice que el Evangelio es ¿cómo? Es poderoso. Pregunto, ¿el Evangelio puede transformar nuestra ciudad? ¿Sí la puede transformar? ¿Puede transformar Colombia? Entonces ahora les pregunto, ¿y por qué no ha pasado todavía? Y tal vez la respuesta es porque sus hijos aún no se han comprometido como deberían comprometerse con el Evangelio de Jesucristo. Y por eso el tema que quiero que veamos en esta mañana es: disfruta plenamente el Evangelio. Dile a la persona que está ahí al lado: disfruta plenamente el Evangelio. Y es que esas buenas noticias se disfrutan, se gozan, se viven. Y hoy vamos a desarrollar este tema. Y para empezar, quisiera hablarles un poquitito de mi vida, de cómo fue mi proceso de conversión. Cuando yo tenía como 16, 17 años, yo quería conocer más de Dios. Yo quería conocer personalmente a Dios, y como todos, como la gran mayoría de los que estábamos acá, íbamos a la iglesia católica. Entonces yo empecé regularmente a ir los domingos a la iglesia católica. Y yo empecé a hacer todo lo que me dijeron en la iglesia católica que hiciera para acercarme a Dios. Todos los rezos que se atravesaran. Yo recé Dios te salve todas las veces que usted quiera, Dios gloria al Padre. Pero lo que yo tenía, lo que yo vivía en ese momento, era que terminaba con esa mano de rezos, me demoraba media hora repitiendo lo mismo. ¿Y cómo creen que me sentía al final de las oraciones? Más cerca o más lejos de Dios. En lo personal, yo me sentía más lejano a Dios. Me sentía más vacío, me sentía como oprimido, no sé. Y yo decía, tiene que haber algo diferente a eso, tiene que haber algo más. En cuanto a Dios, yo no creo que Dios se limite a estas oraciones, yo creo que debe haber algo más. Y escuché a una persona, mi hermano, que venía a un grupo acá de jóvenes, y él me dijo: bueno, voy a ir a jóvenes, no, ya me despiden usted. Yo le dije: yo quiero ir con usted a la reunión de jóvenes. Y me vine aquí para Charón. Recordemos que yo traía mi cultura de repetir y repetir oraciones. Llegué aquí a grupo de Charón, había una líder espectacular, y adivinen lo que me pusieron a hacer al final de la reunión. Otra oración más. Y yo, como buen católico, ¿qué creen que hice? Yo dije: si la iglesia católica me dice que estas oraciones me acercan a Dios, yo las hago. Si aquí en esta otra iglesia me dice que esta es la oración, pues yo repetí otra oración más. Pero lo hice como lo hacía en ese momento, repitiendo, sin tener conciencia. Entonces hice la oración que nosotros conocemos como la oración de fe, y cada reunión que venía me hacían repetir, decían quién quiere, y yo quería, pero no pasaba nada en mi vida. Y empezamos el proceso de discipulado. Tuve un discipulador muy bueno, Iván Cuartas, fue la persona que me discipuló, pero yo el discipulado lo respondía desde aquí, desde la mente, y para mí todo era muy fácil. Él me decía: de tal manera amó Dios al mundo, y me preguntaba qué hizo Dios. Entonces yo recordaba en mi mente: pues ahí dice que amó, pues amó al mundo, pero no lo entendía en mi corazón. Y empezamos todo el proceso de discipulado hasta que llegamos a la lección del bautismo. Me dijeron: Manuel, tienes que bautizar. ¿Y qué creen que yo hice? Yo dije: sigamos con la línea de religiosidad, y lo que me digan que hay que hacer, yo lo hago. ¿Por qué? Porque la concepción que yo tenía de Dios era que yo tenía que esforzarme, que sufrir, que hacer cosas
para acercarme a Dios. No había comprendido las buenas noticias, que es lo que quiero que hablemos en esta mañana. Entonces yo me bauticé, y para mí fue especial el bautismo. Después de eso fue la primera vez que yo vine a una reunión así como ustedes, pero seguía sin comprender muchas cosas de la palabra de Dios. Habían lagunas, habían cosas que no comprendía. Y después de bautizado pasaron meses, por ahí unos 8 meses, yo seguía en las mismas. Simplemente, ¿qué había hecho Manuel Servín? Entre comillas, había cambiado de religión, pero seguía siendo igual de religioso, tal vez igual de vacío y muchas otras cosas más. Hasta que un día empecé a leer el libro de Gálatas. Una noche, yo me acuerdo tanto esa noche, y para mí esa noche no era el libro de los Gálatas, sino el libro a Manuel Servín, porque me cogió, apenas empecé yo Gálatas, y empecé a leerlo, y me empezó a tomar la noche, ya después de bautizado. Y al terminar el libro de Gálatas, sentí como el Espíritu Santo me abrió el entendimiento y pude por fin, por primera vez, comprender en qué consistía el Evangelio de Jesucristo. Yo me acuerdo que cerré la Biblia, me postré, y ahora sí, consciente de lo que estaba diciendo, le agradecí a Jesús por haberme salvado, y le dije: ahora sí, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Podrá sonar chistoso, pero yo me convertí después de bautizar. Y yo creo que tal vez en este lugar hay muchas personas bautizadas en aguas, muchas personas que como yo llevan tiempo en el Evangelio y no lo han comprendido a pleno. Y por eso el tema de hoy: disfruta plenamente el Evangelio de Jesucristo. Vamos a ver 3 puntos claves, se los voy a dar de una, le voy a dar toda la chica para que sepan lo que vamos a ver. Para disfrutar el Evangelio yo debo en primer lugar creerlo, en segundo lugar vivirlo y finalmente predicarlo. ¿Cuáles son las 3? Creerlo, vivirlo y predicarlo. Y vamos a estudiar la carta de Romanos por una sencilla razón. La carta de Romanos, ¿quién la escribe? Pablo, a una iglesia que estaba en Roma. Ahora, lo interesante de esta carta es que Pablo no conocía a la iglesia que estaba en Roma. Pablo no fundó esa iglesia. Pablo se va a presentar por medio de la carta a la iglesia. Y Pablo está al final de su tercer viaje misionero. Ya lleva más de 20 años de recorrido en la vida cristiana. ¿Cómo creen que era el conocimiento de Pablo? Ya era un conocimiento amplio. Pero lo que Pablo hace en la carta de Romanos es una afirmación madura de su comprensión de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Y ustedes van a ver toda la carta de Romanos cómo se repite la palabra Evangelio, Evangelio, Evangelio. Porque el propósito de Pablo era eso: escribir una carta doctrinal a Roma y preparar su vida hacia Roma. En primer lugar, yo disfruto el Evangelio ¿cómo? Bien. Entonces, para disfrutar el Evangelio, cree el Evangelio. ¿Qué dice el versículo 16 con el que empezamos? Muy bien. El Evangelio es espectacular, pero si yo no lo vivo, que es el requisito que está ahí, no pasa absolutamente nada. Si yo no lo creo. Y la pregunta es: ¿qué es creer? ¿Qué es creer? Creer es confiar absolutamente en algo. Y en este caso es confiar absolutamente en ¿quién? En Dios a través de Jesucristo. Es depositar todo mi bienestar espiritual en Jesucristo. Y voy a empezarles a mostrar algunos versículos que están ahí mismo en Romanos, que habla de esa buena noticia. ¿Qué es la buena noticia? En primer lugar, ¿qué dice Romanos capítulo 5, versículo 12? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La buena noticia consiste en primer lugar que en qué condición está la humanidad desde Adán. El pecado. Adán pecó allá en el Edén y ese pecado pasó de generación en generación a cada uno de los descendientes de Adán. Te pregunto, ¿eres descendiente de Adán? ¿Eres ser humano? Todos los que estamos acá somos seres humanos. O sea que cuando naciste, ¿qué condición había en tu vida? De pecado. Yo les hago una pregunta.
La primera parejita de hermanitos, hijos de Adán, los primeros hijos, ¿cómo se llamaban? Caín y Abel. Y todos ustedes saben la historia. ¿Qué pasó entre ellos dos? Caín mató a Abel. Y yo les pregunto, ¿será que Adán les enseñó eso? ¿Será que ellos lo vieron en televisión? ¿Por las noticias Caracol? Para nada. Entonces, ¿por qué lo hizo? Porque ya desde la primera generación estaba esa condición de pecado, de maldad. Pero en segundo lugar, Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces no solamente nacimos en pecado, sino que el pecado, ¿qué hace? Nos separa completamente de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. Pero en tercer lugar, ¿cuál es la paga del pecado según Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces no solo nazco en pecado, sino que la paga de ese pecado va a ser la muerte. En ese momento la paga del pecado fue la muerte. Murió el espíritu del ser humano, lo que comunicaba con Dios, y de ahí en adelante aparece el ser humano separado de Dios, sin posibilidad de relacionarse con Dios. Pero quiero contarles algo. Si tú no solucionas esa condición de pecado en vida, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la consecuencia? Y hablamos ahí también de la segunda muerte. ¿Cómo así? Si tú vas delante de Dios al final de tus días y no has solucionado este pecado, te espera una separación eterna con Dios en un lugar que se llama infierno. No debemos decirlo, existe. Muchos dicen, no, eso no existe. Sí, existe. Infierno. Entonces, el ser humano debe solucionar esa condición de pecado, pero no puede por sus propios medios. ¿Qué dice Romanos 3:20? Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Entonces pregunto, ¿esa condición de pecado yo lo puedo solucionar en mis fuerzas haciendo algo? ¿Lo podía solucionar Manuel con 30,000 dioses antes? Y eso es importante tenerlo claro. No hay nada que podamos hacer en nuestras fuerzas como personas para solucionar esa condición de pecado. Al cielo no se entra por ser bueno y al infierno no se va por ser malo. Al cielo se entra por solucionar esa condición que ya vamos a ver por medio de quién, y al infierno se va por no haber solucionado esta condición aquí en la tierra. Número 5, ¿cuál es la solución? ¿Qué dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Romanos 3:24-25, ¿qué dice? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención, que es Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por nuestros pecados. Entonces, ¿cuál fue el plan de Dios para solucionar nuestra condición de pecado? ¿Quién fue? Tiene un único nombre, se llama Jesucristo. ¿Y cómo somos justificados? Según lo que dice el versículo. Gratuitamente. Por eso se llaman buenas noticias. ¿Por qué? Porque es gratis. Jesús fue el que vivió, sufrió nuestros pecados en la cruz. Y es por medio de Él que nosotros tenemos la entrada. Es por medio de Él que recuperamos nuestra relación con Cristo. Por eso tiene sentido ahora decir son buenas noticias. ¿No son excelentes noticias para ti? Que te diga que ibas camino al infierno, pero que Cristo te salvó y ahora ahí puedes gozar de la eternidad por medio de Él. Y que no solo eso, sino que te vale nada, que es gratis. Esos son buenas noticias. Pero hasta ahí digamos, bueno, pero si Cristo murió por todos, entonces todo el mundo es salvo, toda la humanidad. Pero vamos a ver que el ser humano debe hacer algo muy sencillo, una respuesta. Punto 6, ¿qué dice Romanos 10:10?
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ¿qué debo hacer yo como ser humano? Creer todo lo que acabamos de ver. Que yo estaba en pecado, que necesitaba de Jesús y que mi solución, la solución a mi pecado es a través de Jesucristo. Pero no solamente debo creerlo, sino que debo ¿qué? Confesarlo. ¿Cómo es eso? Decirlo con mi boca. Yo creo en Jesús. Yo creo que Él es la solución. Ahí más adelante ese pasaje dice que el que invocar el nombre del Señor, ese será salvo. Por eso invitamos a las personas a que oren. Pero esa oración no tiene sentido si la persona antes no ha creído y desde su corazón confiesa su fe. Yo creo que la mayoría de los que estamos acá hemos ya confesado nuestra fe. Y en eso consiste este primer punto. Para disfrutar el Evangelio, debo en primer lugar ¿qué? ¿Ya has creído? Muy bien, muy bien. Pero no solamente nos quedamos ahí, sino que es el segundo lugar que hay que hacer. Vivirlo. Entonces, para disfrutar el Evangelio, vive el Evangelio de Cristo. Vayamos al primer versículo de Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 1. Mira lo que dice. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Mira esta introducción tan espectacular de Pablo a los romanos. Toda la carta va a ser una carta doctrinal, pero él empieza su carta diciendo algo muy sencillo. Pongamos en palabras hoy en día. Romanos, yo no solo creo el Evangelio, sino que lo vivo. ¿Por qué digo que lo vivo? Miren varias cosas que él dice. En primer lugar, ¿cuál es la primera palabra que dice ahí? Siervo de Jesucristo. O sea que en primer lugar, ¿cómo debo vivir el Evangelio de Jesús? ¿Cómo qué? Como siervo. Y ese es uno de los llamados que tenemos de parte de Dios. ¿A qué? A ser siervos. Jesucristo nos dice, en el mundo convencional, las personas, los gobernantes se enseñorean de los demás. El que manda es el que tenga autoridad, pero nos dice a nosotros como discípulos, no será entre ustedes así, sino que el que quiera ser el mayor debe ser el que sirve. El que sirve. Entonces yo te pregunto, bueno, ¿estás sirviendo? ¿Cómo servimos? A través de diferentes maneras, a través de todos los dones, talentos que el Señor nos ha dado. En el lugar donde estamos, en la profesión, tengamos siempre una actitud de ¿qué? De servicio. Ahí es cuando vamos a marcar la diferencia. Si los demás ven en nosotros una actitud de servicio, ten por seguro que te empiezan a promover en lo que estás haciendo. Porque el mundo está cansado de personas diligentes que solamente mandan y se sientan y ya. El mundo está buscando personas que aprendan a servir. Pero en segundo lugar, ¿cuál es la segunda figura que utiliza Pablo al presentarse? Ahí en el versículo 1. Llamado a ser apóstol. La palabra apóstol significa enviado, uno enviado por otro. En este caso, Pablo era apóstol de los gentiles, era apóstol a los gentiles. Y en cierto sentido, cada uno de nosotros no somos apóstoles como tal, pero sí somos enviados por quién? Por Dios, con un mensaje muy claro que ya vamos a ver en el siguiente punto. Pero aquí lo que Pablo está diciendo es que él está cumpliendo su lugar, está siendo miembro activo en el cuerpo de Cristo. ¿Cuál era el lugar de Pablo en el cuerpo de Cristo? ¿Ser qué? Entonces, en segundo lugar, yo vivo el Evangelio haciendo qué? Ocupando mi lugar como miembro activo. ¿Como miembro cómo? Activo. Yo creo, mis hermanos, y yo sé que ustedes lo saben, Dios no solo los salvó para que estén aquí sentados los domingos. Los que dominguean y dominguean y dominguean, yo creo que en el fondo está esa sensación de algo falta, algo me hace falta. Y es que no estás viviendo plenamente el Evangelio. No lo vas a vivir
a menos que ocupes el lugar como miembro. Pero como miembro, ¿cómo? ¿Qué lugar tienes? ¿Qué lugar estás ocupando? Yo te invito a que empieces. Si no estás sirviendo, empieces a servir al Señor. ¿En dónde? Hay muchos ministerios donde hacen falta personas. El ministerio infantil, los diáconos, los fieles, etcétera, etcétera, etcétera. El problema no es que no haya vacantes, el problema es que no hay modelos. Yo te invito a que empieces a servir, a que te comprometas en el grupo familiar. Todos los que estamos acá deberíamos estar involucrados allá en el grupo, porque ahí es donde podemos ser miembros activos. ¿Y cuál es la tercera figura que utiliza ahí Pablo? Apartado, ¿para qué? Para el Evangelio. ¿Qué significa eso de apartado? Que ha sido separado. ¿Significa entonces que debemos poner aquí una valla y, mejor dicho, no nos contaminamos con nadie, no nos relacionamos con nadie? ¿Será eso? ¿Apartado? Para nada, para nada. Ese apartado es una vida en santidad. Entonces yo vivo el Evangelio como santos. ¿Cuándo? Cuando vivo en santidad. Y Dios nos ha llamado a hacer eso, a ser santos. ¿A vivir en qué? En santidad. No vas a disfrutar el Evangelio si hay pecados en tu vida. Yo te lo aseguro. No lo vas a disfrutar. No vamos a transformar esta sociedad como una iglesia corrupta que está en pecado, una iglesia que pisotea la sangre de Jesucristo. ¿Sí sabías, hermano y hermana, que cuando eres conchudo con el pecado, estás pisoteando la sangre de Cristo? No estoy diciendo de que no vamos a pecar. ¿Por qué? Porque todos pecamos. Todos pecamos. Pero Dios nos dice que si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero hay personas, hay hermanos que habiendo conocido el Evangelio, reiteran y tienen un pecado constante, lo mismo. Y hoy es un día de buenas noticias. Y parte de esas buenas noticias es que Dios te da esta oportunidad de dejar atrás el pecado para que empieces a disfrutar del Evangelio. Y vayamos finalmente a Romanos capítulo 1, versículo 6. Entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de quién? De Jesucristo. Entonces debemos vivir el Evangelio como posesión de quién? De Jesús. ¿De quién es la vida? ¿De quién es tu vida? ¿Tuya? ¿De quién es nuestra vida? Y como nuestra vida es de Él, pues debemos administrarla bien. No es lo que nosotros queramos hacer. Por eso la razón de este lema, por favor, veámoslo a la voz de tres. 1, 2 y 3. Hagamos la voluntad de Dios y prosperaremos en todo. ¿Por qué debemos hacer la voluntad de Dios? Sencillo, porque somos de Él. Y si somos de Él, no tiene sentido hacer mi voluntad en mi vida. Porque yo no soy yo mismo, ¿soy de quién? De Él. Entonces hemos visto que para disfrutar el Evangelio debo en primer lugar leerlo, pero no quedarme ahí. En segundo lugar debo vivirlo y finalmente debo predicar. Vayamos al versículo 14, Romanos 1:14. ¿Por qué predicar el Evangelio? Romanos 1:14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy. Entonces, en primer lugar, debo predicar el Evangelio porque somos ¿qué? Deudores. ¿Por qué somos deudores? Porque en algún momento alguien tuvo la valentía de predicarnos el Evangelio. Y hoy tenemos la vida eterna. ¿Por qué? Porque alguien nos compartió. Y tenemos la deuda ¿con quién? Con las personas que nos rodean. ¿De hacer qué? De predicarles esas buenas noticias. ¿Qué personas te rodean? Tu papá, tu mamá, tus tíos, tus familiares, tus amigos, tus jefes. Dios no te va a preguntar por las comunidades indígenas de por allá lejos.
¿Dios por quién te va a preguntar? Por los que nos conocen. Yo te pregunto, si hiciéramos una lista, si hicieras una lista de las personas que tú conoces y al lado chulear a las personas a las que le has compartido del Evangelio, ¿qué porcentaje tendrían chulos y qué porcentaje estarían en blanco? Hoy te digo algo, todos los que estarían en blanco eres deudor. ¿Y qué hace uno con las deudas? Así de sencillo, las pagas. O sea que debemos pagar nuestra deuda con estas personas. ¿Cómo? Predicándoles buenas noticias. Pero en segundo lugar, ¿qué dice el verso 15? Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Qué notan ustedes ahí en las palabras de Pablo? Pronto estoy a anunciaros. ¿Qué es eso? Diligencia. Entonces debo predicar el Evangelio ¿cómo? Con diligencia. ¿Y por qué debo ser diligente en este tema? Porque este tema sí es un tema de vida o muerte. ¿Tú sabes hasta cuándo van a vivir tus familiares? ¿Pueden morir hoy? Claro que pueden morir hoy. Y como pueden morir hoy, tengo que ser como diligentes. Y digamos, aquel día es para allá predicarles el Evangelio. Entre lo más rápido posible, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque estamos en deuda con ellos y en cualquier momento, si ellos mueren sin Cristo, van para el infierno. Pero nosotros, teniendo la verdad, ¿por qué la callamos? La pregunta. En tercer lugar, sin avergonzarnos, ¿qué dice el verso 16? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es que ¿tú crees que el Evangelio es poderoso? ¿Por qué te avergüenzas? Si crees que el Evangelio es poderoso y que al predicarlo cosas poderosas pasan, ¿por qué no callas? No debemos avergonzarnos, porque estas buenas noticias de por sí traen consecuencias a las personas que pueden transformar su vida completamente. Quiero contarles aquí, he tenido la oportunidad varias veces de contarlo y lo vuelvo a hacer porque creo que está puedo hacer oración a esto. Y es una noche hace como 4 años, estaba yo aquí en la capilla en la reunión de los miércoles y en ese momento la reunión era a las 7, yo llegué a las 6. Mi abuela vive allí 3 casas abajo y yo sentí de parte del Señor en ese momento una inquietud. Bueno, vamos a ir a compartir el Evangelio a la abuela, Elisa. Vamos a ir a predicarle esas buenas noticias. Y me fui, no tenía todo el conocimiento del mundo. Yo solo sabía algo, que Dios me amó, que estaba en pecado, que la solución a ese pecado, ¿qué es? Jesús. El mensaje es claro y es sencillo. Y me fui a predicarle a mi abuelita y empezamos a hablar y me empecé, le compartí, le dije, abuelita, usted tiene que creer en Jesús. Y ella me dijo, sí, papito, yo creo esto. Y le dije, abuelita, vamos a orar. Y oramos. Le dije, hay que orar y ella, yo sé que se lo hizo con todo su corazón. Al día siguiente, fui a las 7:30 de la mañana, me llamó mi mamá a la casa. Tomó el teléfono y me dijo, papito, usted, dígame, mi mamá no era creyente desde entonces, ¿qué oración hizo con mi mamá? Ella me preguntó pensando que como católica, tantas oraciones que hay y esta oración algo diferente pasó. ¿Qué oración hizo? Y yo me asusté. ¿Qué creen que yo pensé en ese momento? Se murió la abuela. Pero le dije, pues mamá, que imitara a Jesús, que Jesús fuera el Señor de su vida, nada más. Entonces dije mi mamá, pues papito, yo no le había querido ocultar a usted. Mi mamá tenía cáncer. ¿Cómo así, mamá? Yo no sabía. Me dijo, sí, tenía cáncer. Nosotros como hermanos, a mis tíos, habían tomado la decisión de no decirle nada a los nietos. Como quien dice que la abuela se muere, cuando se muere les contamos y no sufran en este proceso. Me dijo, pero anoche mi mamá dice lo siguiente, que Dios la levantó, que Dios la llevó al baño.
y que Dios le hizo que vomitara el cáncer. ¿Cómo así, mamá? Sí, tenía aquí el cáncer, le habían desahuciado y tenía cáncer aquí en el cuello. ¿Sí? Pero como el Evangelio es como poder de Dios. Entonces, mi abuela, ella sacó, metió la mano en la taza, sacó las pepas verdes de la gigante, las guardó y fue al médico que le había dicho que vas a morir y le dijo, mira, Dios me sanó. ¿Qué puede decir el médico frente a eso? No hay evidencia mayor que eso. Por eso el Evangelio es poderoso. Cuando tú predicas el Evangelio, cosas poderosas pasan. ¿Por qué? Porque personas son sanas. Porque personas son libres. Porque endemoniados, ¿qué pasa con esos endemoniados? Los demonios salen. Personas estaban atadas con vicios, drogadicción, homosexuales. ¿Y son qué? Libres. Pero ¿cuál es el mensaje que Dios debe escuchar? Las buenas noticias de Dios. Y finalmente, vayamos a Romanos capítulo 10, verso 15. Este es un pasaje precioso, Romanos 10, 15. Desde el 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quienes prediquen? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian paz. De los que anuncian ¿qué? Buenas nuevas. Entonces yo pregunto, ¿cuál es el método de Dios para extender el Evangelio? Levanta tu mano ahí, por favor. Y yo soy el método de Dios. Eso es un misterio de Dios. A veces yo me pregunto, bueno, Dios hubiera podido usar otros métodos diferentes. ¿Como cuáles? Yo estoy seguro que si Dios envía un ángel y las personas escuchan a un ángel predicar, es algo grande, algo como confrontante. Muchos dirán, sí, yo me arrepiento que este ángel acá, ¿sí? Pero Dios no lo va a hacer. Pregunto, ¿Dios pudiera hablar desde el cielo? Es más, lo hizo muchas veces con Jesús, que decía, este es mi hijo amado, y todos lo escuchaban desde el cielo. Pero Él lo va a hacer con el Evangelio. Incluso cuando Jesús murió en la cruz, Él se fue confiando en que sus 12 iban a hacer la tarea. Porque el método de Dios era ¿quiénes? Las personas, los discípulos, que viven el Evangelio y día a día lo van predicando, lo van compartiendo. Tú eres el método de Dios. Dios no está buscando otros métodos. Me confía en la humanidad para esta labor tan bonita. Él quiso involucrar a la humanidad, quiso involucrarnos en el proceso de salvación, que nosotros pudiéramos tener gozo y decirle, yo le compartí a esta persona y se convirtió y su vida se transformó. Qué gozo tan tremendo. Que Dios diga, sí, ahí trabajamos. Tú predicaste, pero yo no. Esa es nuestra labor. De nosotros depende el resultado para nada. Muchas personas nos van a decir, sí, yo quiero. Y muchos nos van a decir que no. Y a veces tenemos problemas con eso. No nos gusta que nos digan el no. Como no nos gusta, entonces evitamos al máximo esta situación. Pero ¿a quién le están diciendo no? ¿Te están diciendo no a ti? Ni siquiera al Señor. Se están diciendo no a ellos mismos. ¿Sabes qué están diciendo? No quiero a Jesús, me quiero ir para el infierno. Eso es lo que están diciendo. No le están diciendo ni siquiera no al Señor. El Señor quiere que todos sean salvos, que todos procedan al arrepentimiento, pero cada persona toma la decisión. Nuestra labor, Biblia, es predicar. Las personas tomarán la decisión, y si ellos
toman la decisión, Dios entra y empieza a orar en esta persona. Pero dice aquí Pablo, ¿cómo creerán si no han oído? ¿Y qué van a creer? Las personas ya están esperando, están, así como en algún momento estábamos nosotros vacíos, esperando la verdad. Y algún valiente tome la decisión de compartir esa verdad. En conclusión, si tuviéramos que dar una conclusión para disfrutar plenamente el Evangelio que debemos hacer, yo te pido que le des esta conclusión a una persona ahí al lado. Dile, disfruta plenamente